Y lo que hemos venido haciendo alrededor de este tema, ya creo que algunos en otros escenarios han visto los avances, por lo menos en este tópico y en esta ponencia, que es lo que tiene que ver con falla cardíaca aguda. Creo que el pointer es este, ¿no? Veamos a ver si ahí está como medio. Muy bien. Ahora estoy dirigiendo la unidad de cuidados intensivos del Hospital Universidad del Norte y estamos pues a puertas de abrir el programa de cirugía cardiovascular. Creo que la semana entrante comenzaremos con este proyecto. En cuanto a falla cardíaca, hay detalles que han venido cambiando. Voy a mostrarles un poco de esto. Entiéndase que es un tema extenso. Mi último paciente fue el día de ayer a las 6:30 de la mañana, un hombre de 72 años con cardiopatía isquémica, revascularizado, luego con intervencionismo coronario. Viene con una insuficiencia cardíaca clase funcional 2, fracción de eyección del 30%, así que es una falla cardíaca con función sistólica comprometida y que despierta de manera intempestiva con tos, disnea que va acentuándose, con severa dificultad respiratoria y llega al servicio de urgencia con una hipoxemia severa. En ese momento me llaman y yo acudo. Me han manifestado que está con muchos sibilantes y que el señor tiene un índice tabáquico importante y que luego puede tener un EPOC, ¿no? Yo pregunté, ¿ya le colocaron los esteroides? Y me dijeron, sí, claro, ya le colocamos metilprednisolona y en este momento lo estamos nebulizando. Ustedes dirán, ¿y esa vaina como para qué? Bueno, será la percepción del médico cuando el paciente llega, ¿no? Cuando yo lo abordo, pues yo lo que encuentro es una gran turgencia yugular con un reflujo abdominoyugular positivo, mucho sibilante, ¿no? Eso confunde, y muchos crépitos. Y luego pues planteamos, ¿y de dónde viene lo del EPOC? No, porque es fumador. No, pues entonces ya ahora sí lo tenemos muy claro, que ahora no por ser fumador y que una persona tenga disnea, ahora es igual a tener enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Y dije, bueno, pero si todo lo que hay aquí es una falla cardíaca aguda descompensada. Fue interesante la experiencia porque estábamos ahí con los residentes, los internos, y les dije, ya van a ver ustedes qué resulta de todo esto. Colocamos al paciente en CPAP, que es ventilación no invasiva. Como decía mi abuelita, eso es bendito, ¿no? Un poquitico de morfina, unos 2 miligramos, colocamos algo de nitroglicerina y una infusión continua de diurético, y yo me fui a la unidad, yo me fui preparado para intubar. Me regresé con mi laringo, con mi King Vision, allá lo entré a la unidad, hice mi ronda, y 2 horas después fui a ver al paciente, y luego de que lo veía muy comprometido, diaforético, frío, con severa dificultad, él me dijo desde la cama, todo ok. Y en la mañana de hoy, pues, le dimos salida de la unidad de cuidados intensivos. Así son gratificantes los casos de falla cardíaca, y es un poco lo que voy a compartir con ustedes. Yo tengo algunos conflictos de intereses, porque trabajo para estas multinacionales en investigación. En algunas de ellas, como es Novartis, estoy trabajando con ellos en falla cardíaca justo. Quiero que se remitan, por favor, a las guías de tratamiento de falla cardíaca, de la cual solo era uno de los miembros, creo que estoy por aquí, en esta publicación que pueden acceder a través de la web en la Revista Colombiana de Cardiología. Bueno, quería comentarles que para noviembre de este año ya está convocada la segunda reunión para el segundo consenso, así que vamos a hacer una revisión de lo que fue publicado en el 2011, y ustedes dirán, caramba, de 2011 a 2013, ¿qué tantas cosas han cambiado? Bueno, sí, han cambiado algunos detalles, y a mí me tocó revisar el tema de vasodilatadores, y eso va a ser quizá de las cosas más importantes para los próximos años en falla cardíaca aguda. Yo no sé, yo tengo creo que 30 minutos, ¿no? Voy a tratar de hacer esto rápidamente, ponerlos un poco en la perspectiva o en el contexto actual
de lo que es la falla cardíaca, y todos en el auditorio deben entender que la falla cardíaca es un síndrome clínico, en donde no hay uniformidad en la presentación. Algunos pacientes están hipotensos, otros están hipertensos, otros están muy congestivos, algunos están en choque cardiogénico, otros están en crisis hipertensiva. Aunque el elemento fisiopatológico común es un aumento en la presión de llenado ventricular, se llega a él de diferentes maneras. Así que concebirlo como un síndrome clínico y fisiopatológico heterogéneo, eso nos permite incluso analizar muy bien los resultados de la evidencia, porque hay algunas cosas que funcionan en algunos pacientes y otras que no. Porque en algunos estudios veníamos muy enamorados con algunas terapéuticas y resulta que eso no dio ningún tipo de resultado en términos de desenlaces. Bueno, precisamente por eso, porque los pacientes no todos son iguales, un síndrome heterogéneo. Y a pesar de las cosas buenas que hemos hecho, porque no cabe duda que hemos mejorado mucho en el manejo, la mortalidad sigue siendo alta. Les recuerdo que la falla cardíaca mata más que el cáncer de próstata, que el cáncer de cervix. Estos cánceres tienen un mejor pronóstico que la falla cardíaca, y cuando es aguda es peor. Entonces aquí observan ustedes una rehospitalización del 30% a los 6 meses con una mortalidad del 20%. Es decir, que el paciente que hoy se hospitaliza por falla cardíaca, en los próximos 6 meses o está rehospitalizado o está muerto, ¿no? Y cada vez que hace una agudización, el pronóstico empeora. Entonces hay cosas que podemos hacer desde los escenarios agudos como para que ese pronóstico no sea peor, no cabe duda. Importante que tengan en cuenta que el 90% están con disnea y que están congestivos, y que el 75 a 90% tiene presión sistólica normal o alta. ¿Qué quiere decir esto? Que anteriormente concebíamos que todo paciente con falla cardíaca estaba con función sistólica comprometida y le comenzaban a colocar dobutamina, dopamina y cosas de esas. No. Miren que si son congestivos, la mayor parte lo son, muy seguramente con diuréticos las cosas responden y van bien. Y si son hipertensos, la mayor parte, muchos de estos pacientes con un poquitico de nitrato sublingual y unas cuantas dosis de diurético en el servicio de urgencia mejoran. El énfasis es muy humano, es que ver a un paciente con una severa dificultad respiratoria, esa vaina como que incomoda, ¿no? Quisiera uno tener una cuestión mágica para resolver el problema. Entonces el énfasis debe ser aliviar sintomáticamente, aliviar la disnea. Es un objetivo clínico y humano. Que lo que mejora los síntomas no necesariamente mejora los desenlaces. El ejemplo patético son los diuréticos. Son maravillosos, mejoran los síntomas, pero nadie ha dicho que los diuréticos mejoren ese pronóstico que acabo de mostrarles a los 6 meses. Entonces, lo que queremos es que una terapéutica de corto tiempo, bueno, mejore el pronóstico más de lo que los hacen los diuréticos, ¿no? Que la eficacia y seguridad a largo plazo es una exigencia ahora de las leyes, particularmente de lo que tiene que ver con la FDA americana. Para aprobar un medicamento para falla cardíaca debe no solamente demostrar que es eficaz en términos de reducción de síntomas y de mejora del estado clínico del paciente, sino que a los 3 a 6 meses debe demostrar que mejoran la sobrevida, mejoran el pronóstico y la rehospitalización. Si no demuestran eso, no serán aprobados. Y eso es porque la misma FDA demostró, particularmente con el Nesiditide, que es el Natrecor, medicamento aprobado en los Estados Unidos por allá por el 2002, que era lo último en guaracha, aliviaba muy bien la sintomatología, pero luego los decepcionantes estudios del ASCEN, en el que nuestro centro participó y en el que no obtuvimos realmente resultados. Bien, ustedes me imagino que saben qué son los grados de recomendación. Cuando decimos que una evidencia y una guía o un consenso da una recomendación clase 1 es porque es un deber ser, ¿no? Es que hay que aplicarlo y punto, y no discuta más, ¿no? Y cuando tiene nivel A de evidencia es porque la evidencia es
de estudios denominados de alto diseño, randomizados, controlados. Cuando tenemos ese tipo de estudios y mucho más estudios y metaanálisis, nosotros hablamos de nivel de recomendación o nivel de evidencia que soporta la recomendación como nivel A. Bueno, entonces lamento ahí decepcionarles un poco porque no tenemos, salvo la ventilación no invasiva, ningún nivel de evidencia 1A, recomendación 1A. Las recomendaciones, la mayor parte de ellas son 2. Entonces, como verán, ahí se muestra una mirada clínica de los comportamientos. Este lado no es un típico edema pulmonar, donde ustedes ven las alas de mariposa. No es un paciente que ven tan edematizado como este, ¿no? Este es un paciente que tiene muchas más manifestaciones congestivas. Igual, este está en falla cardíaca aguda y este también. Solo que aquí observan ustedes una presión sistólica entre 110 y 150 y aquí por lo regular este paciente está en crisis hipertensiva. Otra cosa curiosa que veíamos en el paciente nuestro ayer, que estaba muy jodido, pero la placa de tórax estaba como así, incluso más clara que esta. Entonces usted dice, carajo, pero ¿y qué si será? No, pero ocúltelo y verá que sí tiene, ¿no? Y tiene el reflujo abdominojuglar y todos estos temas. Solo que es que cuando los pacientes son crónicos como estos, tienen una adaptabilidad pulmonar al sistema linfático. Entonces todo el líquido que cae al intersticio rápidamente es barrido. Clásicamente aparecen las famosas líneas B de Kerley como uno de los elementos o uno de los signos radiológicos. Bien, esta imagen es una imagen preciosa que todo el mundo debe conocer. Cada vez que yo vaya a la urgencia de todos los que están presentes en este auditorio y me inviten a ver un paciente con falla cardíaca, muy seguramente yo lo primero que voy a preguntar es ¿y cuál es el Stevenson de ese paciente? Inmediatamente usted me dirá, bueno, el Stevenson es tal, ¿no? Y esto ayuda mucho. Yo aprendí esto cuando estaba en la universidad en 7º semestre. Mi madre me regaló un libro que se llamaba Emergencias Cardíacas de Sheyman, donde estaba la escala de Forrester. Bien, la escala de Forrester era una escala hecha con un aparato que se llama el Swan-Ganz, un equipito, un catéter, y que permite medir lo que se llama el gasto cardíaco o el índice cardíaco y permite medir la presión capilar en cuña. Ya no, en la clínica es muy fácil hacerlo. Entonces, nosotros a los pacientes los vamos a tener congestivos, no o sí. Los cuadrantes que están en este punto es porque están congestivos. ¿Qué significa congestivos? Están con turgencia yugular, con reflujo, con crépitos, con edema, puede haber hepatomegalia, ¿cierto? Eso es congestivo. Si están en este punto, están congestivos. Y si están por debajo en este cuadrante, es lo que se llama perfusión. El paciente estará hipoperfundido. De esta línea para arriba están bien perfundidos y de esta línea hacia abajo están mal perfundidos. ¿Ok? Entonces, ¿y cómo reconocemos el mal perfundido? Yo no tengo que colocar ningún Swan-Ganz. El paciente estará frío, diaforético. Este paciente estaba frío con una diaforesis pegajosa. Los pulsos no son muy buenos. El llenado capilar es precario. Puede haber obnubilación, confusión, una presión diferencial entre la sistólica y la diastólica muy estrecha. Es decir, ustedes entiendan que esto es clínico. Clínico. Bien, lo que quiero que observen es que 2/3 partes de los pacientes están en B. Significa que están congestivos, significa húmedo, se traduce como húmedo. Estarán húmedos, pero estarán calientes, porque estarán bien perfundidos. Esos pacientes van a tener una presión arterial habitualmente sistólica mayor de 110. Y si ustedes ven, el manejo de ellos será vasodilatadores y diuréticos. Algunas veces tenemos que inventar un poco más allá y hacer terapia de ultrafiltración. Tranquilos que eso llegará a la unidad de cuidados intensivos. ¿Ok? En cambio, cuando están en C, observen que es solo el 8%. Aquí en este lado C estarán hipoperfundidos y congestivos. Este paciente, yo lo encontré, esta mañana discutía esto, bien interesante, lo encontré partiendo este recuadro así. Lo encontré húmedo y un tanto frío, pero no estaba del todo colapsado.
al punto de que su presión sistólica estaba alrededor de 140, 150. Así que hay una franja de estos que están muy hipoperfundidos y otros que no están tan hipoperfundidos. Entonces, los que están muy hipoperfundidos, usted va a tener que pensar en alguno de estos agentes inotrópicos. Créanme que a donde llegue en los 30 minutos, ahí, bueno, yo pararé y sé que la información que hasta ese momento les habré dado va a ser de mucho valor. Bien, las metas de tratamiento tienen que ser unas metas integrales. Si hacemos muy bien las cosas en urgencia y en la UCI, pero el paciente sale a hospitalización y de hospitalización al paciente le egresan sin las cosas que hoy día sabemos mejoran el pronóstico, bueno, perdimos nuestro tiempo. Lo vamos a tener en un mes otra vez dentro del servicio. Entonces, por eso hablamos de los escenarios. En el servicio de urgencia y en la UCI es el manejo inmediato, habrán unas metas. ¿Como cuál es la meta ahí? Aliviar los síntomas, mejorar el estado hemodinámico, ¿no es cierto? Si el paciente está hipoxémico, entonces mejorar la oxigenación. Pero un detalle, no hacer cosas que vayan a dañar al paciente. Y otra cosa, que logremos una alta eficacia y eficiencia en el manejo para que rápidamente podamos intervenirlos con las terapias modificadoras de riesgo. Por ejemplo, este paciente ya para el día de hoy está recibiendo espironolactona, reduce la morbimortalidad. Está recibiendo el beta bloqueador, reduce la morbimortalidad, y está recibiendo un ECA inhibidor. Pero si yo las cosas no las hago fácil, no las hago rápidas, voy a demorarme 5 días en implementar esa terapéutica. Listo. Entonces, cuando trabajamos de manera conjunta, en el momento del egreso, alguien tiene que estar pendiente si tiene el beta bloqueador, si tiene el antagonista de aldosterona o el modulador del sistema renina-angiotensina, porque al final lo que queremos es que se mueran menos rehospitalización, más calidad de vida, y la falla cardíaca implica unos costos grandísimos, por lo menos para quienes hacen ese tipo de análisis como los Estados Unidos. Bien, eso es lo que tenemos, unos estándares de atención en América, en Europa y en Colombia, porque nosotros tenemos afortunadamente una guía. ¿Y qué es lo que ustedes observan aquí? Las intervenciones más importantes: diuréticos, terapia de ultrafiltración, beta bloqueadores, inotrópicos y vasodilatadores. Y ustedes que observan que salvo los diuréticos tienen un nivel de evidencia o una recomendación 1, es decir, ¿quién no le va a dar diurético a un paciente congestivo? Hágalo y punto. Que necesita un nivel de evidencia, una recomendación, un nivel de evidencia que soporte esa recomendación tan alta, pues no lo va a encontrar. Y lo máximo que tenemos son clases de recomendaciones o nivel de evidencia B que soporta esa recomendación. No coloqué ahí, pero no coloqué porque me podrán invitar a dictarles una charla de 4 horas sobre eso, que es la ventilación no invasiva. Y con esto pues realmente logramos mejorías importantes y significativas en las UCIs. Entonces, ¿cuáles son los objetivos? Cada vez que llega el paciente yo necesito revisarlos, yo necesito mejorar los síntomas y signos, estabilizar hemodinámicamente al paciente, protegerlo y evitar obviamente más lesión, primum non nocere, entonces no debo favorecer más daño, y facilitar la terapia o el inicio de la terapia modificadora de riesgo como anteriormente les mencioné. Ahora yo les dije, es un síndrome, ¿cierto? Y ahí ven el síndrome, esa es la dimensión del síndrome. Entonces tenemos formas de presentación. La más frecuente es esta, y es el paciente que viene con insuficiencia cardíaca congestiva y por alguna razón, por lo regular son infecciones. Otras veces es porque abandonan o no tienen adherencia a los planes de manejo, ¿no? Terminan en una agudización. Esto es lo más usual. Pero ven ustedes una que es bien interesante y se maneja rapidito en el servicio de urgencia: la falla cardíaca aguda en un estado hipertensivo agudo. Eso con un poquitico de vasodilatador fuera. Ahí no le administramos tanto diurético, porque esto es un problema más de reactividad vascular que de fluido, de sobrecarga de fluido. El más dramático de todos,
el edema pulmonar agudo dentro de los frecuentes. Ahí ven los círculos, ¿cierto? Aquí tenemos la falla cardíaca aguda en el contexto de un síndrome coronario agudo. Eso tiene un tema diferente. Si el paciente me llega con un infarto o una angina inestable, yo tengo que hacer cosas muy rápidamente, por ejemplo, para reperfundir el miocardio, además de el manejo de la falla cardíaca. Aquí tienen una que es también dramática y la que tiene la mayor parte de la mortalidad, que es el shock cardiogénico y la falla de ventrículo derecho. Bueno, si uno examina esa gráfica en una publicación espectacular, es delicioso leerlo, de este año, aparecen entonces las cosas que utilizamos. Si el paciente está aquí, por ejemplo, en shock cardiogénico, muy seguramente este paciente lo que va a requerir son medicamentos inotrópicos. Y ya les he dicho que en falla cardíaca aguda descompensada, la mayor parte están en estadio B, no en estadio C. Pero los que están en estadio C pueden beneficiarse también de los agentes inotrópicos. Pero las expresiones clínicas superiores, como es la hipertensiva o la falla cardíaca descompensada o el edema pulmonar, habitualmente se manejan con vasodilatadores como los nitratos, nitroprusiato y pues obviamente los diuréticos. Y eso lo que está ahí son terapéuticas diferentes, algunas ya probas, algunas que se han evaluado y lamentablemente que no han dado resultados y otras en las que estamos trabajando en este momento. Y por aquí tenemos algunas alternativas, particularmente para la falla cardíaca hipertensiva, como el Sinasiwat, que ha sido evaluado en Japón y con unos resultados aparentemente satisfactorios. Bien, creo que yo voy a terminar aquí, no me va a dar tiempo de más. Por lo menos les voy a enseñar a manejar los diuréticos, ¿no? ¿Cierto? Pero los diuréticos son piedra angular en el manejo de la falla cardíaca aguda. Diuréticos. Bien, entonces los diuréticos en la falla cardíaca aguda, ahí ven ustedes, son los diuréticos de ASA. Tienen efectos muy buenos, que se llaman efectos positivos, ¿no? Y tienen unos efectos muy malos, que se llaman efectos negativos. El efecto positivo más temprano es que antes de que salga una gota de orina, la orina comenzará a salir a los 15, 20 minutos, ¿no? Antes de que salga una gota de orina, el paciente puede haber tenido alguna mejoría. Y eso se debe a que los diuréticos de ASA disminuyen la síntesis de prostaglandinas y producen un efecto vasodilatador preferentemente venoso. Cuando hay venodilatación, hay menor precarga al ventrículo, menos presión de llenado ventricular y por tanto la congestión alivia más. ¿Estamos de acuerdo? Pero bueno, el efecto que todos esperamos es que el paciente orine. Y cuando el paciente orina, lo que está pasando entonces es que usted va a tener un ritmo diurético alto con un balance negativo de sodio y agua, lo cual, lo mismo, va a disminuir la precarga ventricular con menos presión de llenado, ¿no? Menos dilatación del ventrículo izquierdo, el performance del ventrículo es mejor. Hay una cuestión que aprendimos por allá en la universidad que se llama la ley de Laplace, que es el determinante mayor de la demanda miocárdica de oxígeno. Entonces, si la dilatación es menor, menos tensión, menos demanda miocárdica, menos probabilidad de isquemia, mejor el funcionamiento cardíaco, bueno, y el paciente puede mejorar clínicamente. Ese tema de que si mejora o no la función renal es bien interesante. Es posible que con el diurético usted pueda tener un deterioro discreto de la función renal al provocar hipovolemia, ¿no? Pero lo que uno ve realmente es que al bajar la presión de llenado ventricular, la función renal puede salir airosa del problema, ¿no? Y si hay alteración de la función renal, lo aprendimos del estudio DOSE, ¿no? Que les voy a mencionar, no es un deterioro persistente ni severo. Los problemas más importantes que tenemos con los diuréticos son estos, y lo van a tener que aprender, ayer lo aplicamos, ¿no? Y es que usted al provocar hipovolemia, al bajar la precarga, ¿cierto? Bueno, baja la descarga sistólica y esto va a poner en marcha reflejos neuroendocrinos o humorales. Y uno de ellos es la liberación del sistema o el aumento del sistema renina, angiotensina, aldosterona. Esto que va a provocar un hiperaldosteronismo secundario. ¿Y qué es lo que hace la aldosterona?
termina reteniendo sodio y agua, ¿no? Y entonces si retiene sodio y agua, ¿usted qué es lo que ve? Está administrando el diurético y el ritmo urinario disminuye, o la respuesta no es menor. Y otra cosa que vemos frecuentemente es que la aldosterona, ha sido esto exquisito porque lo vemos todo el tiempo y lo discutimos, y ahí está, es que produce aumento del bicarbonato con alcalosis metabólica. Pero por encima de todo, el problema de la liberación de renina-angiotensina-aldosterona es que se va a presentar una resistencia diurética. Y esa resistencia diurética usted va a tener que manejarla o aumentando la dosis del medicamento o colocando diuréticos tiazídicos asociados al diurético de asa. Esta gráfica es también de mucho interés práctico. Es la curva dosis-respuesta a los diuréticos. Aquí está la dosis y esta es la respuesta. Aquí entiéndase, una dosis increciendo aquí no provoca mucho cambio, pero una mínima dosis en esta franja va a producir un cambio importante en el ritmo diurético, hasta que llega a un punto plató en donde por mucho que incremente la dosis, no va a tener respuesta. Eso es respuesta normal. En un paciente con falla cardíaca, ustedes lo que ven es una curva desplazada a la derecha y hacia abajo. ¿Qué quiere decir? Que el techo de eficacia o diurética puede que sea menor. Y la otra cosa es que para usted tener un mismo nivel de eficacia de respuesta, va a requerir un mayor nivel de dosis de diurético. ¿Qué son los diuréticos para la falla cardíaca? Entonces, mis amigos, son una recomendación 1, nivel de evidencia B, y está recomendado en pacientes con falla cardíaca aguda en presencia de síntomas congestivos y sobrecarga de volumen. Esa es su indicación, y reconocer que tiene efectos deleterios o adversos, que debe estar atento. La hipotensión, la hipocalemia o hiponatremia, la sobreactivación neurohumoral, que no nos gusta mucho, la alteración ácido-base con alcalosis metabólica, la disfunción renal, y este es un tema que siempre ha estado en el tapete, porque lo que sí tenemos claro es que en el paciente con falla cardíaca, cuando se deteriora la función renal, un concepto denominado síndrome cardiorrenal, ¿no?, que tiene unas clases, la aparición de deterioro lo que va a hacer es empeorar el pronóstico del paciente. Así que no queremos que la función renal se nos deteriore. La pregunta es, ¿y si es verdad que deteriora la función renal? Y esto, ¿no?, que siempre ha rondado la idea, si usted administra diurético ante todo en altas dosis, el paciente va a morirse más. Y eso ocurrió en un estudio que se llama ESCAPE, pero eso es un subestudio, que es un análisis de un estudio controlado que iba a evaluar otra cosa, y que lo del catéter de Swan-Ganz. ¿Qué se demostró ahí? Que en la medida en que las dosis de diuréticos eran más altas, la mortalidad era mayor, particularmente cuando las dosis eran superiores a 250 miligramos al día. Y es que hay gente que les gusta colocar diuréticos en muy altas dosis. Y el paciente llega y dice, colóquele 4 ampollas de furosemida, 80, y luego sígale con 40 cada 4. Entonces, esto era una inquietud, pero viene de un estudio que no es el adecuado. ¿Por qué razón? Se lo voy a presentar de esta manera. Es que es posible que aquí la mortalidad mayor relacionada con más dosis de diurético es porque el paciente estaba más grave, y como estaba más grave requería más dosis de diurético. Y entonces aquí el cuento es que se moría porque estaba más grave. Es que el que está más grave se muere más, ¿cierto? Pero no era por el diurético, es decir, la relación causa-efecto no estaba clara. ¿Cómo aclaramos eso? A través de este espectacular estudio. Me gusta hablar de este estudio por quién está detrás de él, Eugene Brandwald, que tiene cerca de 82, 83 años y que al frente de la Universidad de Duke todavía sigue produciendo muchas cosas. Y que bueno, mi centro ha tenido la fortuna de trabajar con él por lo menos en un par de proyectos. Este proyecto no, ¿ok? Es el estudio DOSE. Ese estudio tiene pocos sujetos. Yo no sé si, porque si miro allá, yo no veo mucho lo que está sucediendo allá, pero aquí sí. Lo que hacen en este estudio es comparar 2 esquemas de dosis. Una dosis alta y una dosis promedio. ¿Ok?
la dosis alta es 2 veces y medio más de lo que el paciente viene recibiendo como diurético en casa. Si viene recibiendo 80, entonces multipliquen 2 veces más. Muy seguramente eso le va a dar 200 miligramos. ¿Ok?